Bien, buen día a todas y a todos. Vamos a iniciar esta charla, ¿sí? Que está dentro de las charlas de prevención. El objetivo de la charla de hoy es intercambiar información. Yo voy a exponer, pero después quedo abierto a consultas y dudas vinculadas con temas referentes a seguridad de navegación. Es un tema amplísimo, porque de hecho existen distintos tipos de navegaciones. Así que el carácter de la charla es abuelo de pájaro, introductorio, digamos. Intentar enfocar sobre todo en lo que son, recortar el universo de la navegación y enfocar más que nada en lo que son embarcaciones menores y embarcaciones de remo o de motor, pero no, digamos, las recomendaciones que vamos a ver hoy no son restrictivas a este tipo de embarcaciones, porque en realidad es seguridad en lo que es navegación. Y vamos a enfocar sobre todo en el ámbito en el que nos desempeñamos nosotros, que es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eh, Antes de seguir avanzando, voy a comentar algo que ya sabemos todos y todas, pero que es importante. Digamos, en proximidades del verano, como estamos ahora, la gente buscando, y sobre todo después de la pandemia, ¿no es cierto? Buscando actividades al aire libre, esparcimiento, vacaciones, proyecta, y en esto también tiene que ver mucho las redes sociales, actividades que han visto, que vieron que otras personas hicieron, travesías, aventuras, ¿no? Y sin tener quizás la experiencia o el conocimiento náutico, incluso a veces sin tener los recursos económicos suficientes como para equiparse debidamente, se aventuran en muchas actividades con las cuales no están familiarizados. Y la actividad en embarcaciones menores, tenemos que tener en cuenta que, aunque sea en un espejo de agua pequeño, siempre conlleva riesgo. ¿Sí? Esto es algo muy importante porque uno piensa, no, pero no voy a cruzar el océano, entonces me voy a una cantera. Ya es suficiente como para estar en riesgo yo o poner en riesgo a un familiar o a un amigo mío, ¿sí? En náutica siempre tenemos el riesgo, ¿sí? Obviamente varía, pero es un tema que tenemos que tenerlo presente. En esta imagen hice una selección de embarcaciones menores que son muy comunes ver ahora en el verano. Este año me parece que los últimos años viene siendo el furor el SUP, estas tablas stand-up paddle, estas tablas inflables en las que reman parados, pero bueno, ya desde hace unas décadas los kayak rotomoldeados o los inflables se hicieron muy populares y también fueron la causa de gran cantidad de hechos, digamos, vinculados con la seguridad en la zona costera, sobre todo en el litoral marítimo. Yo creo que una embarcación tiene que cumplir con determinadas características, ¿sí? O las cumplen de distinta manera, pero la exigencia de cumplimiento de estos requerimientos, digamos, para las embarcaciones menores es muy baja. Porque no están pensadas para grandes travesías, están pensadas para una actividad recreativa, de esparcimiento, quizás de horas. Entonces, algunas cuestiones como la flotabilidad, la estancaidad, que es la capacidad de aislarme del medio, la fortaleza inclusive de la embarcación, la estabilidad, que es diferente de la flotabilidad, ¿no? O sea, estabilidad es que permanezca adrizada, que permanezca en una posición horizontal apropiada para garantizar la seguridad, ¿no? La habitabilidad, ¿sí? Que ahora les comento, o sea, estas embarcaciones tienen muy bajas exigencias de habitabilidad, tengo que tener un lugar para sentarme, a veces tienen algo para que me dé sombra, algún tambucho para guardar alimentos o para dejar la documentación, o simplemente bolsillos. Tengo que tener un medio de propulsión
que en este caso de las embarcaciones menores, bueno, generalmente son motores pequeños de 2 tiempos, en la mayoría de los casos pueden ser 4 tiempos, o los remos, ¿sí? Como propulsión, y gobierno. Gobierno es la posibilidad de dirigir la embarcación, ya sea con los remos, con un timón o con el motor hacia donde yo quiero efectivamente dirigir. Estas exigencias que en embarcaciones mayores son importantes, sobre todo cuando estamos pensando en travesías importantes, ¿no? En embarcaciones menores son de muy baja exigencia, con lo cual, en situaciones riesgosas, yo estoy en una embarcación que potencialmente, digamos, riesgosa, que me expone mucho, y en donde físicamente, incluso mecánicamente, no voy a tener protección ni aislamiento del medio. Dentro de la bibliografía, el material que le vamos a compartir, eh, dentro de lo que es el ámbito nacional, hay una norma del 2017, ¿sí? Dentro de lo que es el régimen técnico del buque, que habla sobre las medidas de seguridad para botes de remo, para embarcaciones de propulsión de remo. Cuando decimos botes de remo, me refiero a todo. Acá entran los kayak, los pares simples, los pares dobles, los pares con timonel, digamos, toda embarcación que esté propulsada por remo, ya sea remo o le llame pala, todo lo que sea tracción a sangre. Dentro de esta norma están exceptuadas, con algunas consideraciones, las embarcaciones que de entrenamiento o competencia de regata, en donde las exigencias de seguridad, los elementos de seguridad los brinda una embarcación de apoyo y no la embarcación propiamente dicha que está compitiendo. Esta reglamentación las voy a poner va a estar en la bibliografía a disposición de ustedes. Antes de seguir, un comentario que siempre hacemos en las capacitaciones. Tenemos que tener conciencia también de el vasto territorio y la gran cantidad de opciones que nos da la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Una de las, yo diría, la provincia argentina que más posibilidades, salvo los rápidos, digamos, en la montaña, después desde el punto de vista náutico, tengo lagunas, tengo bueno, tengo zonas inundables también en las cuales eventualmente puedo navegar, tengo lagunas, tengo las encadenadas, tengo ríos, riachos, tengo el río más ancho del mundo, tengo deltas, como en la zona norte de Buenos Aires, en Ensenada, islas frente a- a- en el sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. Tengo toda la costa marítima, el océano Atlántico. Así que tengo un panorama náutico muy, muy complejo y tengo que tener en cuenta también que justamente esas exigencias a las que yo hacía referencia van a variar de acuerdo al escenario donde yo decida navegar. No es lo mismo navegar en la laguna de Chascomús que irme en kayak y pretender irme mar adentro en Necochea, ¿no es cierto? Son todas estas cuestiones quizás obvias que estoy comentando, pero son importantes comentarlas y repasarlas. Sin hacer alusión a casos puntuales o anécdotas, digamos, singulares, hice una selección de distintos casos, muchos de ellos con final feliz, otros no, que durante esto puntualmente es el verano 23-24, en distintos escenarios, Río Gualeguaychú, Villa Gesell, 17 horas perdidos en el mar, un kayakista, rescatado por prefectura, 17 horas. Eh, Río de la Plata, esto es aquí en proximidades de Ensenada, es en Berizo, también, un kayakista rescatado. Esto es en el mar, en Pinamar. Entraron en el mar, kayakistas desaparecieron, desesperada búsqueda. No tuvo, claro, Mecó, este caso cerca de Tres Arroyos, tuvo un desenlace fatal.
En definitiva, podría seguir poniendo porque todos los veranos hay gran cantidad de incidentes y todos responden al mismo patrón, ¿sí? Generalmente es nada, el afán, el entusiasmo de querer tener una experiencia, una aventura, una actividad náutica, la falta de preparación y el desconocimiento de las medidas básicas de seguridad. No quiero sobrepasar digamos, lo que es la capacidad de este encuentro, de estos minutos, pero hice un punteo de algunas cuestiones que son importantes, ¿sí? Tengan en cuenta que hoy hablamos de seguridad en la charla, pero de esta charla podrían salir muchas charlas, porque yo podría desglosar y podría hablar solamente de maniobras de rescate y de autorrescate, maniobras de hombre al agua, podría hablar de comunicaciones, de elementos de seguridad, de búsqueda y rescate, de aplicación de patrones de búsqueda. No es la idea es hacer ahora una introducción para que tengan un panorama lo más amplio posible de todas las cuestiones preventivas. Seguramente haya alguna otra, si la tienen en mente les agradezco que me la comenten como para poder incorporarla, ¿no? Lo primero, como es una actividad vinculada con la naturaleza y como en este caso la propulsión, como es una embarcación menor, vamos a suponer que la hacemos nosotros a través de remos o palas, es muy importante conocer y poder adaptarme al medio. Esto en realidad en todas las actividades náuticas es importante, pero concretamente cuando yo tengo que remar, ¿sí? Es muy importante el conocimiento del medio, ¿sí? Con qué condiciones meteorológicas, con qué río o con qué mar me voy a encontrar, ¿sí? A veces hablamos de meteorología y no siempre coincide el estado del río o del mar con las condiciones meteorológicas que en el momento que yo me embarco están. Les doy un ejemplo. Imaginémonos que sopló toda la noche un viento de 40 nudos, ¿sí? Más de 70 kilómetros por hora. Y a las 6 de la mañana el viento bajó. Yo me levanto a las 7 de la mañana, miro por la ventana, digo, ay, está hermoso para ir a remar. Pero resulta que estuvo soplando toda la noche un viento de 40 nudos. Cuando yo vaya al mar o vaya al río, voy a tener lo que se llama mar de fondo, que es la ola resultante del viento que estuvo soplando hace un tiempo, digamos, hace unas horas. O incluso a veces es el mar de fondo, es lo que nos llega, ¿sí? De alguna tormenta cercana. Por eso se aplica también, ¿no? En la vida cotidiana, cuando uno dice hay mar de fondo, quiere decir que hay una tormenta cerca y nos está llegando los comentarios de esa tormenta. Entonces, tengo que conocer eso, ¿m? Tengo que conocer y adaptarme al medio. Conocer la meteorología, saber cómo va a estar el río, el estado de ola, las corrientes, las mareas, y conocer también algunas características propias del medio, del lugar, que después vamos a profundizar un poquito, que es el conocimiento del área geográfica en donde yo voy a navegar. ¿Mm? Tengo que respetar las normas de seguridad para las embarcaciones de remo, que ahora las vamos a repasar un poquito. Eh, Tengo que estar capacitado, capacitada para saber qué tengo que hacer si me caigo al agua. ¿Sí? Algo tan sencillo y tan probable que ocurra que sin embargo no lo practicamos. ¿Mm? Hay que salir un día a mojarse, ¿sí? Y practicar esto, tirarse al agua 1 y 20 veces y ver cómo puedo regresar a la embarcación, cómo puedo adrizar la embarcación, que es dar la vuelta, si se dio vuelta, sacar el agua, volver a subir. ¿Eh? ¿Qué pasa si me caigo de la embarcación? ¿Floto, no floto? ¿Me tengo que sacar las botas? ¿No me tengo que sacar las botas? ¿Estoy con el chaleco? ¿No estoy con el chaleco? ¿Cómo se nada con el chaleco? ¿Mm? Todas esas cuestiones que uno no se pregunta y tampoco entrena y son fundamentales y está buenísimo hacerlo hasta casi jugando, ¿Mm? Con el agua en la cintura
y tirarme y volver y estar seguro y segura de que en caso de una emergencia me puedo autorrescatar. Tengo que tener dispositivos de seguridad en la embarcación. Aunque sea una nave, uno dice, bueno, no, pero pará, si yo voy a dar una vuelta acá, está bien. Veamos, digamos, yo les voy a dar todas las recomendaciones. Cada uno después las adaptará de acuerdo a las condiciones. No es lo mismo navegar con una embarcación de apoyo o navegar en grupo a navegar en solitario, ¿sí? Pero tengo que tener indumentaria apropiada, ¿sí? Recuerden que nuestro cuerpo es muy frágil, ¿sí? Aunque uno diga, no, yo soy rescatista, soy guardavidas, soy... Bueno, nosotros tenemos una temperatura corporal de 36 grados 5, más o menos, ¿sí? Si esa temperatura sube 3 grados o baja 3 grados, estamos complicados, ¿sí? Y la temperatura media de las aguas en las que nosotros vamos a navegar puede variar, pero va a estar, en el mejor de los casos, en 18 grados. Con lo cual, eh, es cuestión de tiempo. Si yo pongo un cuerpo con 36 grados de temperatura en un medio, en el Río de la Plata, supongamos que tenga 20 grados de temperatura, es cuestión de tiempo. En algún momento mi temperatura va a comenzar a descender, va a ceder calor al agua y voy a tener hipotermia. ¿Sí? Así que el tema de la indumentaria es muy importante. ¿M? Me tiene que permitir el movimiento, tengo que estar cómodo, puede aumentar mi flotabilidad también la indumentaria, pero tengo que tener en cuenta el tema de la hipotermia. Uso de DAF y chalecos salvavidas. Bueno, esto no en todas las embarcaciones de remo, ¿sí? Está exigida el chaleco salvavidas, pero sí el DAF. Alguno de los dos tengo que tener. El DAF es el dispositivo auxiliar a la flotación o de ayuda a la flotación, ¿sí? Ya los vamos a ver, son lo que normalmente llamamos chalecos, pero no son chalecos salvavidas porque no tienen apoyo a cabeza, pero me auxilian, me ayudan, me dan flotabilidad y me permiten descansar en el agua. Puedo tener como auxiliar para travesías largas, hay unos dispositivos que se llaman flotador para pala. Esto es un elemento inflable que se vincula a la pala, en el caso de tener que aderezar la embarcación, ya se los voy a mostrar. Un kit mínimo de primeros auxilios, elementos de achique y dispositivo o bombeo. Esto también es algo que yo me canso de ver en embarcaciones pequeñas, un kayak, un bote de remo. Imaginémonos una persona que sale todos los días a remar de un club y durante 100 salidas llevó un achicador, un baldecito y una esponja, nunca las usó y un día dice, hace un año que estoy llevando esto, nunca lo llevo, nunca lo uso, lo voy a dejar. Y ese día que está navegando, le empezó a entrar agua en el bote. No hay manera de sacarla si no tengo nada. Con la mano no la voy a poder sacar, ¿sí? Entonces, tengo que tener dispositivos de achique o de bombeo. Puede ser una bomba manual, puede ser una bomba a motor, puede ser una gran esponja, puede ser un balde. ¿Mm? Fondeo o ancla de mar, esto depende de la embarcación y la actividad que yo vaya a hacer, pero son elementos de seguridad que me permiten mantener lo más posible la posición. Elementos estancos o contenedores para llevar alimentos, agua, documentación, una radio, un celular. Todas estas cosas están incluidas dentro de lo que es el otro punto, que es comunicación. ¿Mm? Fundamental tener un elemento para señal acústica, algo muy sencillo, no cuesta nada, e incluso lo puedo utilizar mientras estoy remando, no tengo que dejar de remar. Puedo tener un silbato. Me cuelgo con una cadenita, con un cordón, un silbato, y es
el medio de comunicación más efectivo o la alerta más efectiva de una embarcación a la otra. Si voy a hacer navegación nocturna, una luz blanca, todo horizonte. ¿Qué es todo horizonte? Bueno, no es una luz direccional. Puede ser una luz de emergencia, una linterna, las luces de las bicicletas, que tienen distintos destellos. Lo importante es que sea blanca, ¿sí? Y no direccional. Eh, la pala la tengo que tener sujeta con una rabiza. ¿Qué es una rabiza? Es un cabo. Muchas veces ha pasado, sobre todo en lugares correntosos, que al darse vuelta a la embarcación, obviamente a veces por instinto, por reflejo, uno al nadar suelta la pala, además se supone que estamos cansados, y la pala se va con la corriente. Y yo me quedo en la embarcación sin remo o sin pala. Por eso es importante tener la pala atada con una rabiza, con un cabo sujeta a la embarcación y tener una pala de repuesto. Todas estas recomendaciones que yo estoy dando, obviamente en el mar son más importantes y en travesías largas. Si yo estoy navegando, este, haciendo una navegación frente al club, este, algunas de estas cosas las puedo obviar, ¿sí? Luego tengo que tener un cabo de boza. El cabo de boza es un cabo que va vinculado a la proa, en la roda se llama, de la embarcación, y es un cabo con el que yo puedo sacar la embarcación del agua o del cual me pueden dar remolque. ¿Mm? Tiene que estar vinculado firmemente al bote, a la embarcación o a la lancha también. Las embarcaciones de motor también tienen boza. Y en ese caso se recomienda en las embarcaciones de motor que la boza sea igual a la eslora de la embarcación para que en caso de poner el motor en marcha, la hélice no se enrede con el cabo. ¿Se entiende? En kayaks y demás, es recomendable también tener cabos o cintas que recorran las bandas de la embarcación. Las bandas son los laterales, sobre todo por si me caigo al agua para poder aferrarme, desde cualquiera de los puntos. Este, conocer las medidas básicas de seguridad en una embarcación a remo, ¿sí? Y después tengo que seguir algunos consejos, ¿no? Eh, Particularmente en todo lo que es navegación costera marítima, siempre lo que es la entrada y la salida del mar para cualquier tipo de embarcación es complicada porque tengo corrientes, porque tengo la rompiente y porque tengo también la costa que se modifica de acuerdo a la amplitud de mareas. Eh, Tengo que evitar las zonas de corrientes. En aguas bravas o aguas blancas, digamos, son distintas las recomendaciones, pero digo, tengo que tener una capacitación especial para esos tipos de cursos de agua y conocer medianamente cómo puedo evitar, de acuerdo a los distintos tipos de embarcaciones, las caídas más frecuentes. ¿Mm? Em, Tengo que tener en cuenta, yo les decía hoy al empezar, que toda navegación conlleva un riesgo potencial, ¿sí? Ese riesgo potencial lo tengo en cualquier tipo de embarcación, porque yo puedo haber navegado, no sé, por toda la costa marítima, pero me puedo patinar en la marina del náutico de acá, del club de mi barrio, ¿sí? Entonces, las caídas al agua, los golpes, varaduras, lesiones por impacto son muy comunes y obviamente si yo navego en zonas de aguas o ríos, riachos con fondos rocosos, estas situaciones son mucho más riesgosas, ¿no? En esos casos inclusive está recomendado navegar con casco. Vamos a empezar por algunos puntos que me parece que son importantes para todo lo que es navegación. La primera es, yo les decía, conocer y adaptarme al medio, ¿sí? Conocer y adaptarme al medio. Ese conocimiento tiene distintas posibilidades. El primero
que es el conocimiento de zona o área geográfica. ¿Sí? No me tengo que aventurar a navegar sin antes hacer un relevamiento de la zona en la cual yo voy a navegar. Ese relevamiento tiene que incluir conocimiento de características o comportamiento de las olas, las corrientes, cuáles son los puntos de bajada, cuáles son las vías de escape posibles ante situaciones de riesgo, cuáles son los clubes náuticos de la zona, cuáles son los puestos de prefectura de la zona, de guardaparques, de defensa civil, Tengo que conocer el lugar. Si hay población, si hay algún isleño cercano, si hay cobertura de celular, en qué zona hay cobertura, en qué zona no. Todo eso es conocimiento de área geográfica. Las profundidades, cómo varían esas profundidades con las mareas, cómo varían con las mareas astronómicas y cómo varían con el viento, ¿sí? ¿De qué es el fondo? Uno dice, y bueno, yo quiero saber si el fondo tengo vegetación, si es de limo, de fango, si es rocoso, porque no es lo mismo intentar fondear o anclar en una superficie o en otra, en un tenedero o en el otro, ¿sí? Todos estos conocimientos son conocimientos se llama de área geográfica. Algunos de ellos los voy a tener relevando, estudiando, pero la mayoría de este conocimiento lo adquiero hablando, conversando con la gente de la zona. ¿Sí? Quien navegue en la zona me va a decir, no, mira, este ancla acá te sirve, acá no, si vas a fondear, no lo hagas acá porque hay mucha corriente, te vas a varar, hay mucho viento, si el viento viene del norte, no te quedes acá, anda a otro lado. ¿M? Eso es conocimiento de área geográfica. Hoy en día hay también bastante de estas recomendaciones disponibles en Internet a través de grupos, pero digamos, no es información del todo confiable. Son, digo, de grupos de remeros, de kayakistas, etcétera. Y también hay publicaciones oficiales del Servicio de Hidrografía Naval, en los cuales se especifican los derroteros. Los derroteros son libros en los cuales, en un lenguaje coloquial, o sea, en forma escrita, con palabras, se describen algunas características de la costa, sobre todo estoy hablando del litoral marítimo, ¿sí? Se habla de los faros, las señales, los lugares de protección, las características de las corrientes. ¿M? Derroteros se llaman, y los editan esos libros el Servicio de Hidrografía Naval. Sí. Otro punto importante es el conocimiento de la meteorología local. ¿Sí? Y cómo esa meteorología incide en el agua, en el medio y en la costa. ¿Sí? El hecho más significativo o representativo de una modificación de la costa con la meteorología es la sudestada en el Río de la Plata. Toda la zona costera nuestra, cuando el viento viene del sudeste, el río aumenta un par de metros, ¿sí? Y se inunda y se modifica toda la costa. Entonces, tengo que tener conocimiento de la meteorología local, las características locales y cómo incide eso en el medio. Y obviamente, vinculado con lo anterior, que era cuestión meteorológica, tengo que ver el tema mareológico, corrientes, temperatura del agua, que eso lo puedo consultar en el Servicio de Hidrografía Naval, que ahora les voy a mostrar el sitio. ¿Mm? Bueno, esto recién yo ya les comenté. Área geográfica, accesibilidad vehicular, bajadas náuticas, principales alternativas, puntos alternativos, ¿no? De escape, digamos. ¿Qué servicios tengo en las zonas? ¿Mm? Zonas de cobertura de telefonía o no. Si hay puestos de prefectura o no. ¿Mm? Las características de la costa, las profundidades, naturaleza de los fondos. Elementos de referencia costeros que me pueden servir para posicionarme, chimeneas, edificios, etcétera.
Ubicación en relación a los puntos cardinales y la rosa de los vientos. Esto no es un tema menor, ¿eh? Cuando estoy en el agua, sobre todo en invierno. Perdón, hay un micrófono abierto. Me parece que José Luis Soto, tenés el micrófono abierto, si lo podés cerrar. Este, les decía, eh, a ver si puedo. Perfecto, muy sencilla, muy mal. Y a la gente le miente. Sí, sí. Te ¿Por muteaste, qué? José. Porque vos te dicen, firmame el contrato, y no te ¿Me dicen, escuchan? Ahora vos sí. firmás, o vos Bueno, te firmás perdón. el contrato de vos. Les decía que es muy importante Después poder vos, porque la información posicionarme. técnico, Hay como un todas, micrófono abierto, chicos, no sé si ustedes lo escuchan. no le dicen eso. No lo pueden mutear ustedes de ahí. Sí, José, Claro, Me pasa que estoy sigue compartiendo abriendo. pantalla. ahora Marcelo estaba A enojado ver, y aguárdame un segundo. estaba enojado, me molesto. A ver. No, Bueno, ahí seguimos. Les decía, el tema de cómo me posiciono es muy importante. ¿Mm? ¿Por qué? Sobre todo en invierno, son muy frecuentes la generación de bancos de niebla. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el Al quedar contrato? yo dentro de un barco de niebla, Él ¿sí? está Voy a contratado. perder toda referencia costera, toda referencia de posición. ¿Sí? Entonces, es muy importante contar con elementos de posicionamiento. ¿Sí? Y si no puedo determinar con certeza mi posición o los puntos cardinales, tengo que tener, acá es muy importante, el fondeo para mantener mi posición hasta que la niebla se disipe. ¿Sí? Vos te pagás tu monotributo, hay cosas que no le dicen. Luego tengo zonas de navegación prohibidas o restringidas. Tengo que conocer el conocimiento, el movimiento de la zona característico, ¿sí? Y en función de eso adaptar mi actividad. Para eso yo puedo contar con distintos elementos, como cartas náuticas en papel, cartas náuticas digitalizadas. Hoy en día existen muchísimas aplicaciones para el celular, la más popular es Navionics, ¿sí? Yo puedo bajar la cartografía y después sin conexión a internet puedo consultarla desde el celular. ¿Mm? Y si no, la antigua carta náutica que me va a permitir posicionarme y navegar. ¿Mm? Bueno, estos son también algunas otras alternativas. Esto es simplemente una visión de la zona. Si yo no conozco la zona, además de la carta náutica, que me da un esquema cartográfico del lugar, yo puedo complementarlo ya sea con fotos satelitales. Esta es una imagen del Google Earth que me va a dar un conocimiento más claro de lo que es el lugar, y la relación con los puntos o referencias cercanas. ¿Mm? Luego tengo que tener un conocimiento de la meteorología local. ¿Mm? Los principales fenómenos meteorológicos, yo les decía, por ejemplo, en el Río de la Plata, la sudestada, Porque te el sirve que te nortazo. paguen por el título secundario. Aguárdenme un segundito. Después todo lo que haces, no te pagan por nada. Aguárdenme, porque ya, a ver si. Me parece que ahí lo logré. ¿Me Ahí escuchan? los. Sí. Bien, muy bien. Perdón, ¿eh? Les decía, hablando del Río de la Plata, bueno, los fenómenos, por ejemplo, nosotros acá cuando nos metemos en meteorología tenemos que estar atentos con lo que son las sudestadas, lo que llamamos pampero, que es el viento del sudoeste, que es la entrada de un frente frío, digamos que desplaza un frente cálido y genera el pasaje de un frente, que normalmente llamamos como pampero náutico. O un fenómeno también característico de la zona que se llama nortazo. Eh, Fenómenos locales, tormentas, vientos, tengo que conocerlos.
tengo que también hacerme del conocimiento del pronóstico meteorológico para la jornada de navegación. Esto yo ya lo tengo con bastante precisión 72 horas antes, con lo que se llama pronóstico extendido, ¿sí? Dentro de Defensa Civil nosotros contamos con un grupo de meteorólogos que nos dan las previsiones, ¿m? Con mucho detalle y que tenemos que aprovechar. Y si no, tenemos las aplicaciones más comunes que podemos ver en las redes, que seguramente muchos y muchas de ustedes consultan, que nos dan herramientas muy útiles para poder tomar algunos recaudos o directamente aplazar o posponer una navegación, ¿no? Conocimiento mareológico, corrientes y temperaturas del agua, saber por lo menos los horarios de la marea, las corrientes permanentes o semipermanentes. ¿Cuál es el patrón de ola? Esto tiene que ver con el viento que yo les decía. No siempre hay una relación del viento con la ola, porque el viento puede bajar y permanecer durante unas horas la ola del estado anterior. Y también tener conocimiento de la temperatura del agua donde voy a navegar. Es un tema muy importante. Acá lo que simplemente les estoy mostrando son algunas aplicaciones que utilizan distintos modelos. Estas aplicaciones, por ejemplo, la más difundida quizás es esta. No le estoy haciendo propaganda, tampoco me parece que sea la mejor, pero sí es muy útil. Me da, se llama Winguru, me da el pronóstico meteorológico en un punto determinado. Van a ver dentro de la aplicación que aparecen varios renglones, ¿m? Así de esta manera, creo que son 4, y que aquí a la izquierda yo tengo unas letritas, WG es Winguru, GFS Global Forecast System, o sea, Sistema de Pronóstico Meteorológico Global, y así hay varios renglones. Esos son modelos, son aplicaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Son distintos programas que colectan datos y cada uno me hace un pronóstico distinto. Distinto entre comillas, independiente. A veces son coincidentes y a veces no. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ir detectando esas situaciones. Por ejemplo, a simple vista acá, yo ya estoy viendo 2 de los 4 modelos, pero por ejemplo, para este momento, veo acá que acá entre el domingo, ven, las letras D es domingo a la noche y el lunes a la mañana, algo ocurre porque la dirección del viento cambia, acá medio drásticamente, se va al sudeste. Tengo rachas, ven que está en rojo, 24, 26, 27 nudos. En el otro modelo me da más o menos lo mismo y además tengo lluvia. ¿Sí? Obviamente también tengo el viento base, las ráfagas o rachas, la dirección del viento, la temperatura del aire, las nubes, ¿sí? Divididas en nubes altas, medias y bajas, y los milímetros de precipitación. ¿Sí? Esto me da una herramienta bastante precisa, sobre todo cuando estoy hablando de proximidades. El, el, el Winguru me habla del pronóstico en un punto determinado, pero yo no veo, ¿sí? La situación sinóptica, no veo un mapa del Atlántico o de la provincia de Buenos Aires y los centros de alta y baja presión, cómo se desplazan. Eso lo veo en otro programa o en otros programas. Uno de ellos, quizás también el más común, se llama Windy, en donde yo voy a tener los mismos modelos que en el Winguru. No trabaja con otros modelos, son los mismos, pero tiene algunas herramientas más y sobre todo esta cuestión de la visualización me permite a mí ver en una aproximación, digamos, casi cartográfica, digamos, de la zona. Esta es Ensenada, ¿ven? Dice viento base 13 nudos. Y después veo, de la misma manera que veía en el Winguru, las cuestiones del viento, la intensidad, precipitaciones, etcétera. Pero acá veo si yo me alejo, puedo ver todo el planeta Tierra y veo cómo los centros de alta y baja presión se van comportando.
La fuente oficial de información, Servicio Meteorológico Nacional, con sus alertas, servicios de alerta temprano, y su pronóstico extendido para 7 días. Dentro de lo que es productos y servicios del Servicio de Hidrografía Naval, el Servicio de Hidrografía Naval depende de la Armada. Voy a tener dentro de lo que es oceanografía, voy a tener lo referente a tablas de marea y pronósticos de marea. Acá también tengo pronósticos de olas, para el Río de la Plata, las tablas de marea y las predicciones de marea. Tienen que tener en cuenta que las tablas de marea me hablan de las mareas astronómicas para todo el año, mientras que el pronóstico es la marea astronómica corregida por las condiciones meteorológicas. O sea, me está diciendo, está bien, vos tenías que tener, por ejemplo, una pleamar importante porque hay luna llena, pero ocurre que el viento está del noroeste, entonces vas a tener una bajante y te lo corrigen. Esa corrección, ¿sí? Se hace cada 12 horas. Y es este pronóstico mareológico para el Río de la Plata. Dentro de las embarcaciones de remo, tengo que tener en cuenta que hay lugares que hay restricciones horarias para las actividades. Hay zonas también de navegación y de pesca demarcada. Eh, No tengo que, obviamente, consumir bebidas alcohólicas. Está muy asociado, desgraciadamente, y sobre todo en verano, todo lo que son actividades náuticas con ingesta de alcohol. Eh, Tengo que respetar la capacidad de carga de las embarcaciones. Muchos de los accidentes o incidentes que ocurren están dados porque justamente no se respeta esto. Tengo una embarcación menor, me quiero ir a pescar, quiero ir a pasar todo el día, entonces dicen, bueno, pues llevo una heladera con hielo para traer lo que pesco, llevo también otra heladera con lo que voy a tomar, con la comida, llevo los equipos de pesca, y cuando se quieren acordar, en la primera ola se tumban y pierden todo. ¿Por qué? Porque el peso, por más que la embarcación inicialmente flote, también modifica las condiciones de estabilidad de la embarcación, y de seguridad. Hay que chequear en forma regular el equipo de seguridad. Eh, Siempre hay que buscar asesoramiento y expertos locales, conocedores locales, vaqueanos, si voy a un lugar que no conozco. Tengo que hacer un plan de navegación y ese plan de navegación, por más que sea sencillo, decir, bueno, salgo a navegar, me voy a remar. Remo 5 kilómetros y vuelvo esos 5 kilómetros, voy a llegar acá dentro de una hora. Lo tengo que informar. Y una vez que lo informé, intento respetarlo, porque si no cumplo con el horario de regreso, que se llama ETA, la hora estimada de arribo, Estimated Time of Arrival, eh, se van a preocupar y me van a ir a buscar. ¿Mm? Ese plan de navegación lo informo. ¿Cómo se informa? Bueno, si estoy en un club, tengo que preguntar si hay algún libro de bajadas, o un libro de despacho, un libro de salidas. Si están en una bajada ustedes, bueno, pueden suministrarles un libro a quien baja, decirle, bueno, anotá acá un número de teléfono, tu nombre, un contacto en tierra y a qué hora regresás. Son cosas que simplifican muchísimo después la búsqueda. Muchas veces pasa que una persona se va a navegar, dice vuelvo a las 5 y resulta que estando pescando, navegando, se encontró con otra persona o se le ocurrió otra cosa y cambió el plan, o incluso salió por otro lugar que no fue por el que bajó, porque no fue en auto, supongamos, o porque lo fueron a buscar por otro lado. Y uno piensa que esa persona todavía está en el agua y ya está en la casa, ya regresó, eso es muy común. Entonces, la primera búsqueda siempre que se hace es una búsqueda telefónica. Entonces, yo tengo que tener registrado ese dato.
A su vez, cuando voy a navegar, tengo que estudiar a ver qué pasa si tengo algún incidente en la navegación, si tengo lo que se llama un plan B o una ruta de escape. ¿Cuáles son los posibles puntos en los que yo puedo acceder a la costa? Los puntos de resguardo, de protección, de fondeo, eh, las zonas peligrosas. Si estoy en una zona con mucha vegetación o con fondo rocoso, tengo que prever incluso el uso de algún calzado, ¿m? O incluso si es fondo rocoso y aguas peligrosas, el uso de un casco. Y algo muy importante, todo el tiempo, cuando yo remo, soy yo el motor, ¿sí? Entonces me tengo que cuidar ya con la ropa, mantenía la temperatura, me tengo que mantener hidratado, ¿eh? Y tengo que ingerir alimentos que me den energía para poder remar. No tengo que llegar a estar exhausto, porque también ocurre eso, ¿no? Una jornada muy larga, estoy cansado y justo en ese momento tengo el inconveniente. Me cambia el viento, tengo corriente en contra y no puedo avanzar, ¿sí? Y bueno, utilizar siempre que sea posible el DAF, el dispositivo de ayuda de la navegación. Dentro de los puntos que tienen que entrenar, no lo vamos a ver hoy porque esto es propio de cada tipo de embarcación, pero estas son recomendaciones. Tengo que tener en cuenta si mi embarcación la puedo invertir y la puedo adrizar. No todas las embarcaciones yo solo voy a poder adrizarla. Hay botes que se dan vuelta y no los puedo adrizar yo desde el agua. Un kayak sí, pero hay otros tipos de botes que no. Entonces tengo que conocerlo. ¿Mm? Como les decía, un día jugando lo tienen que hacer. Tienen que dar vuelta a la embarcación, tirarse al agua y decir, bueno, a ver desde el agua sin pararme en el fondo, ¿cómo hago para adrizarlo, para darlo vuelta? ¿Mm? ¿Cómo es el rescate? El rescate es cómo vuelvo a ingresar yo en la embarcación. ¿Puedo hacer alguna maniobra de autorrescate o puedo trabajar en grupo? Bueno, en internet, googleen para kayak, para canoa, hay un montón de alternativas. Por otro lado, existe la maniobra, es posible. Pero yo tengo el entrenamiento y la fuerza del estado físico apropiado para poder hacerlo. ¿Mm? Eh, y después, obviamente, si cuento con los elementos de seguridad o los dispositivos necesarios. Rápidamente, algunos de estos ya los comenté. Indumentaria apropiada. DAF, el dispositivo de ayuda a la flotación o chaleco salvavidas. Flotador para la pala. Esto es se llama para anclaje, para autorrescate. Ahora se los muestro. Algún elemento de primeros auxilios por algún golpe, una cortadura. Elementos o dispositivos de achique y bombeo. Balde, esponja, bomba. Fondeo y ancla de mar. Fondeo es el ancla con el cabo, con cadena, con lo que sea necesario, de acuerdo a la embarcación. Algún bolso estanco, equipos de comunicaciones, celular, VHF, sobre todo los más comunes. Hoy en día también hay satelital, de acuerdo a las zonas donde yo esté realizando la actividad. Silbato, señal acústica, luz blanca, cabo sujeta pala, una pala de repuesto, sobre todo para travesías más importantes, cabo de boza en la embarcación, ya habíamos dicho, y la cinta por la banda. ¿Sí? Estas son distintas maniobras de autorrescate, individuales o grupales. Y esto que estamos viendo a la izquierda, estas dos bolsitas que vemos acá, son unas bolsas inflables para autorrescate. Estas bolsitas, lo que se hace en realidad, en caso de tener que adrizar la embarcación, la tengo que tener a mano, tienen que estar dadas las condiciones meteorológicas para poder hacerlo. Pero esto en realidad se infla, se vincula con la pala y de esta manera, como está haciendo esta persona, la pala ejerce una resistencia
que me ayuda a subir, a ingresar a la embarcación sin que se vuelva a dar vuelta el kayak. Y después, bueno, este es el autorrescate, estas dos personas están haciendo autorrescate y obviamente es un rescate asistido desde otras embarcaciones, en lo cual es mucho más estable, mucho más cómodo. Dentro de los elementos de seguridad que tengo que tener, depende la embarcación, no todas las embarcaciones de remo. La reglamentación dice DAF o chaleco salvavidas. ¿M? Pero si tengo embarcaciones con un motor, por más que sea un motor mínimo, tengo que tener estos chalecos salvavidas homologados. Para que estén homologados, tienen que tener diseño tipo poncho, apoyacabeza, quiere decir, cinta refractaria, tienen que tener silbato, ¿sí? Tienen que estar acorde al peso del tripulante, de quien lo va a usar, y tienen que estar homologados por Prefectura Naval Argentina. La otra posibilidad para las embarcaciones de remo es el uso de los DAF, ¿m? Dispositivos de ayuda a la flotabilidad o a la flotación. No necesariamente no tienen apoyacabeza, pueden o no tener diseño tipo poncho, o sea, no tienen apoyacabeza, o sí, pueden o no tener cinta refractaria. Me van a ayudar a flotar, pero no son chalecos salvavidas homologados, ¿sí? En ambos casos, recomendación, tienen que ponerles el nombre de la embarcación en el chaleco. Pueden ponerle el nombre de ustedes si es de uso personal el chaleco. Es muy útil que le pongan el nombre de ustedes y eventualmente hasta el grupo y factor sanguíneo, porque puede ser que en el caso de un acaecimiento, digamos, de una emergencia, ustedes estén desmayados, con hipotermia, y la persona que los asiste en el chaleco ya tiene datos, referencias de ustedes. Lo mismo si son alérgicos, ¿no? Una práctica que tienen que acostumbrarse a realizar es la de no navegar con agua en el bote. A veces, digamos, cansancio, por ansiedad, digamos, llegamos, el bote tiene algo de agua porque llovió anoche, decís, bueno, no pasa nada, dale, vamos a remar con agua. No, hay que remar, salir con la embarcación seca, ¿eh? Porque eso me va a permitir rápidamente darme cuenta si está entrando ahora agua o si es agua que entró de la lluvia. Y por otro lado, al pisar la embarcación, como está haciendo este hombre sobre una banda, o al desplazarme yo o al sentarme, la embarcación se va a mover y el agua va a desplazarse hacia el lugar donde yo tengo el peso, con lo cual la embarcación se va a tornar mucho más inestable, ¿sí? Entonces es importante adrizar, sacar el agua porque es un elemento que está en continuo movimiento en la embarcación y me torna muy inestable la embarcación. Otro punto importante, el tema de las comunicaciones. Eh, Recomendado totalmente un VHF, ¿sí? No en todos los lugares yo tengo cobertura de celular. El VHF tienen que tener en cuenta que tiene alcance hasta el horizonte visible. El horizonte visible es el horizonte de la antena. Cuanto la antena está más alta, mayor distancia puedo alcanzar. Pero nosotros en embarcaciones menores probablemente tengamos los equipos de mano, los HT o handys, como el de la foto, con lo cual nuestro alcance va a estar reducido a prácticamente 5 millas, ¿sí? Al horizonte, un poco menos de 10 kilómetros. Fondeo, esto es fundamental en los botes, ¿sí? En las canoas, llevar un fondeo, cualquier inconveniente que yo tenga, desde haber perdido una pala o que se haya, no sé, me haya alcanzado un banco de niebla. Entonces ustedes dicen, bueno, no veo nada, no sé para dónde ir. Bueno, no vamos para ningún lado, esperamos acá. Tenemos abrigo, tenemos comida, tenemos luces, tenemos radio. Tiramos el ancla, avisamos que estamos acá y esperamos. ¿Sí? Obviamente el fondeo tiene que estar acorde a la embarcación.
Fíjense, el que está en el medio de la imagen es un fondeo menor para una canoa o un kayak con un ancla plegable de resón, se llama, con un cabo, perdón, mínimo. Pero con esto ya es suficiente para oponer cierta resistencia y permanecer en el lugar. Y para permanecer en lugares también y disminuir la acción del viento, el abatimiento, en lugares donde tengo mucha profundidad o donde no puedo fondear, se puede utilizar también un ancla de capa o ancla de mar. ¿Mm? O gareteador, es lo que los pescadores llaman pescar al garete. Bien, algunas recomendaciones que les puedo dar, bueno, obviamente eh, el mejor indicador quizás es el más difícil de medir o de lograr en un curso, pero digo, es utilizar el sentido común. ¿Sí? Cuando hay algo que me está haciendo ruido, es por algo, ¿sí? Entonces, por más que estemos entusiasmados, eh, hay que hacerle caso al sentido común. Si la meteorología no me gusta, no es el día. Si la embarcación me presenta alguna duda, no es el día. Si me parece que vamos con mucha carga, hay que descargar. ¿Eh? Hay que usar el sentido común y evitar situaciones innecesarias, de riesgo. Hay que perfeccionar las técnicas de natación con chaleco. Uno puede ser un buen nadador, pero con chaleco no se nada igual, ¿sí? De hecho, con chaleco salvavidas eh, se nada de espalda. Entonces, con chaleco, el chaleco, con apoya cabeza. Entonces, digo, es importante dentro de ese entrenamiento, de ese juego que se hace previo por razones de seguridad, un día con ropa, con chaleco, decir, a ver cómo puedo nadar, cambia totalmente. Prestar especial atención si navego con menores, ¿sí? Navegar de acuerdo al nivel técnico, físico, experiencia y equipamiento que yo tengo, no exponerme a situaciones a las cuales no estoy, no exponerme voluntariamente, ¿no? A situaciones a las cuales para las cuales no estoy preparado. Revisar como rutina el equipamiento. Si navego en grupo, hay que informar al resto de los integrantes del grupo sobre las normas, cómo se opera una radio, los elementos de seguridad, cuáles son los puntos cercanos digamos, de salida, porque me puede pasar algo a mí como responsable y ellos van a tener que continuar o asistirme, ¿sí? Eh, Hay que tener siempre presente una planificación, no improvisar. ¿Mm? Contar con equipo, con la ropa apropiada para la actividad física y para mantener la temperatura corporal. Mantenerme dentro del cockpit lo más posible. Es muy habitual, nada, decir, uy, qué calor que hace, vamos a tirarnos al agua, después subimos y a veces no se puede reingresar a la embarcación. Eh, no adoptar posturas inapropiadas en la embarcación, evitar estar parado, o hacer alguna actividad o algún trabajo que pueda generar un desequilibrio. Este, y si he salido y la noto insegura la embarcación, bueno, considerar cómo puedo incrementar esa seguridad. Muchas veces se le ponen flotadores laterales, lo he visto mucho en canoas tipo canadiense, hasta construidas hasta de fabricación propia, ¿no? Con tubos de PVC, por ejemplo. Eh, Hay que evitar las corrientes, sobre todo en lo que es la zona marítima. Eh, Evitarlas, les decía. No acelerar el aprendizaje, esto es un tema importante, ir en forma gradual, ir probando y probándose de a poco. Eh, Hay que priorizar la estabilidad por sobre la velocidad, sobre todo cuando las condiciones meteorológicas van complicándose. Hay veces que se pretende alcanzar, remar más rápido para salir del peligro
y muchas veces hay que remar más lento, apoyando más seguido la pala, porque la pala es lo que estabiliza muchas veces el kayak o la embarcación, ¿sí? O los botes. No levantar tanto la pala por el viento, ¿sí? Y bueno, y de alguna manera ir ganando estabilidad. Considerar siempre que en los canales de ancho restringido yo tengo que ir conservando el carril de estribor, ¿sí? Y en la medida de lo posible mantenerme fuera de los canales, si estoy en embarcación de remo, para que por el canal se muevan las embarcaciones de motor. ¿Mm? Hay que evitar cortar la proa de las embarcaciones de motor, ¿sí? Si bien yo tengo derecho de paso, si voy a remo, no puedo hacer un uso indebido de ese derecho, ¿sí? Es como un peatón que intenta cruzar la autopista por cualquier lado. Y en el tema del mar es muy importante practicar, jugar, entrenar la entrada y la salida, poder leer el tren de olas y poder ver, de acuerdo a ese tren, cómo regular la velocidad para entrar y salir del mar. Muchas de las pérdidas de equipo, de los golpes y demás se dan al salir, no solo al ingresar, al salir del mar, por calcular mal el tren de olas y bueno, una ola me alcanza y me da vuelta con toda la embarcación cargada. Los riesgos más comunes, caída al agua, golpes, ahogamiento y lesiones por impacto. En las embarcaciones de remo no son tan frecuentes otras cuestiones como podría ser el tema del mareo, de mal de mar, porque las exposiciones son de menor tiempo, salvo que esté fondeado y esté pescando. ¿Mm? Eh, Reitero lo que hoy comentaba, por más que la embarcación sea menor, por más que esté navegando en aguas protegidas, por más que esté cerca de la costa, toda actividad náutica conlleva un potencial riesgo, ¿sí? Tengo que saberlo, entonces no tengo que minimizar ese potencial riesgo. Seguir las instrucciones, tomar todas las precauciones necesarias y evitar todo el tiempo situaciones riesgosas. Eso es lo que me va a dar la tranquilidad, la seguridad y me va a permitir realmente disfrutar de la actividad náutica en embarcaciones menores, ¿sí? Así que bueno, quedo atento a consultas, comentarios, como para si ustedes necesitan desarrollar algún